Amén. Vamos a saludar unos a otros. Vivamos delante de Dios. Vamos a buscar la palabra en el libro Jueces, capítulo 3, versículo 12 hasta el 14. Vamos a leer todo juntos una voz. Volvieron los hijos de Israel al hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuando había hecho lo malo ante de los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Amén. Voy a dar la palabra con el título del juez Ahod y Samargar. En la Universidad de California, en Estados Unidos, y es un médico intensivo. Y hay un médico que se llama Exxon Malchon. Esta persona dijo esta palabra: más de 95% de los habitantes del mundo tiene la comparación con otras personas por sí mismo. Quiere decir que más de 95% vive con la enfermedad de la comparación por su debilidad. Por su debilidad viven con la enfermedad de la comparación con otras personas. Como esto tienen los complejos la mayoría de las personas del mundo de su debilidad. Todas las personas teniendo esto. Por eso lo importante es cómo podemos superar esta debilidad. Depende de cómo superamos, cambia la vida de esas personas. Las personas que tienen éxito no quiere decir que al tener éxito no tengan la debilidad. La debilidad son las personas que todo el mundo tiene. No es porque tengan esta debilidad porque hace falta algo. Como esto, nosotros haciendo vida de fe, lo más engañosos es estar atrapado en mi estado, mi imagen, mi situación. Y están todos atrapados ahí. Y eso es ser engañado. A mí me falta, yo no sé hacer nada, me falta muchas cosas, no estudié mucho. Están teniendo pensamientos negativos de sí mismos. Esto es el pensamiento que da Satanás. Satanás nos siembra esto. Por eso nosotros no hace falta estar atrapados en estos problemas. No hace falta. Todo el mundo tenemos y somos débiles. Nuestro Dios raramente utiliza esa debilidad, esa necesidad que tenemos, lo utiliza a nosotros. Si vemos en 1 Corintios 1:16, está diciendo esta verdad. Vamos a confesar todos juntos 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Que nosotros no tenemos que confiarnos. Nosotros, aunque somos débiles y parecemos insensibles, pero esto no es problema para Dios. Nuestro Jesucristo que está dentro nuestro tiene toda la autoridad del cielo y de la tierra. Y Él es el trasfondo de nuestra vida.
Por eso, si nosotros solamente confiamos a Jesucristo y creemos a Él, y listo. ¿Qué es creer? La fe es cuánto estamos confiando a Dios. Y entonces, ¿cuál es nuestra debilidad? Entonces, al ser así, esa debilidad no es problema, no se ve como un gran problema. No estamos achicados por el problema, por la debilidad. El fideo coreano ramen, el fideo más dulce, ¿cuál es? ¿Qué ramen es? El ramen más dulce si estamos junto con Cristo. Nosotros, ¿cómo hacemos? Tenemos que estar junto con Cristo, con el Señor. Si estamos con el Señor, si estamos 24 horas con nuestro Señor, si estamos teniendo unicidad y estar juntos y estar Emmanuel y disfrutamos de eso, y en cualquier situación podemos sobrepasar a mí mismo. Tenemos que sobrepasar todo nuestro carácter, debilidad, mi nivel, mis criterios, y superpasar y entrar a la escala de Dios. Eso es el Evangelio. Decimos Evangelio, Evangelio, pero el Evangelio es sobrepasar a mí mismo. Esto es el Evangelio. El Evangelio no es mirar la debilidad, sino mirar la fe de esa persona. Nosotros todos los viernes estamos mirando el libro Jueces. Hoy estamos relacionados con Ahot y Samagar. El libro Jueces tiene contenido donde no existía rey. Era el máximo líder, pero en la época cuando no había rey. Y justo venía bajando los líderes y justo esa época no existía ley. No existía rey. Por eso Dios estableció a jueces y los jueces llevó al pueblo de Israel. Pero la característica de estas dos personas que aparece hoy tenían todas las normas de Dios y no tenían ninguna norma para demostrar. ¿Quién es una persona? Una persona es juez de nacido que utiliza mano izquierda y otros agrícolas. Y esta persona quiere decir la persona que usa izquierda, el brazo izquierdo, quiere decir que tiene una discapacidad que no puede utilizar su mano derecha. Y Samagar, ¿quién era? Es un agricultor. Un agricultor que trabajaba en su campo, al ser juez, es inentendible. Pero ellos, ¿cómo pudieron ser líder de una época del pueblo de Israel? Eso es porque fueron atrapados en la mano de Dios. Porque Dios los llamó. A través del capítulo de hoy, todos los creyentes de la iglesia de Yevon, quiero que vivan una vida atrapados por Dios y experimentar todos los días nuestro Dios, la gracia de Dios que nos satisfecha todos los días. Punto 1 es Ahot, de que usa el brazo izquierdo. Si vemos el libro Jueces, está mostrando continuamente el fracaso repetitiva del pueblo de Israel hacia Dios. Y dice que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, delante de los ojos de Jehová, hicieron las cosas malas. Estaban mirando a Dios y delante de Dios ellos hicieron hechos malos. Dios está mirando. Dios está mirando con sus ojos y ellos realizaron los hechos malos. O'Neill, durante 40 años,
Mientras cuando gobernaba Israel y estaba cómodamente a través de Otniel, al obedecer bien las órdenes de Otniel, al morir Otniel, y otra vez ellos cometen error del fracaso, de alejar de Dios. Ellos durante 40 años, ellos obedecían la palabra de Otniel, y al morirse envejecido, y vuelven a alabar a otros dioses, a ídolos. Es la cosa que Dios más no quiere. Y nace otra vez como los pastos. La vida de un pasto tiene una vida ilimitada y es duro la vida. Y vuelven los pueblos de Israel como estos pastos, como unas personas antiguas. Aunque saquemos esas plantas, esos pastos inservibles, pero nace otra vez. Pero lo importante es estas hierbas duras, y alrededor donde nace esa hierba que nos sirve, no crecen otros, porque esa planta acepta toda la vitamina de otras plantas. Como esto, nuestra vida de fe, esta planta insensible nos atrapa nuestra vida de fe y nos saca continuamente nuestra naturaleza vieja. Por eso continuamente nos echan cizañas para que no tengamos fe. Por eso nosotros siempre tenemos que recibir la palabra y a través del entrenamiento cambiar esa naturaleza. Es muy importante. Tenemos que recibir entrenamiento, así podemos un verdadero ejército, un verdadero soldado. Así podemos ser el hombre de Dios. Por eso, continuamente tenemos que entrenar. Nuestra iglesia, no hay otra iglesia que está tan bien el sistema del entrenamiento que otra iglesia. Ustedes saben. Nuestro comité, solamente nosotros, la iglesia nuestra, estamos teniendo el sistema de entrenamiento. Y tenemos muchos entrenamientos y hay todos los sistemas. Y estamos haciendo hasta R1. ¿En qué comité de la iglesia le enseña a los líderes importantes teología? Solo nuestro comité estamos realizando este sistema. Vienen los pastores muy importantes y enseñan la teología sistemática. Y ellos son los líderes, son maestros. Los líderes, el presidente viene actual, viene a enseñar. Y es el doctor Na también fue un líder muy importante de teología sistemática. Y esos pastores y vienen a enseñar a los líderes importantes. No hay ningún comité que haga este entrenamiento. No hay universidad de los líderes. Están haciendo un entrenamiento que no existía en la historia de cristiana. Los líderes. Quiero que despiértense. Por eso delante de Dios, ustedes siendo como discípulos de Cristo, están dando todas las esquemas y sistemas y estrategias para salvar a 237 naciones. Y al final, ¿qué está sucediendo? Y todo el mundo utiliza el humanismo y no son guiados del Espíritu Santo. Ustedes quiero que pisen los pasos, cada paso, y en ese momento, sin querer, y estamos creciendo espiritualmente y podemos ver eso.
No hay ni tarea, no tiene para estresar, no hay preguntas, no hay notas, no hay nada para tener el estrés, solamente tenemos que recibir el entrenamiento. Y entonces, para esto tiene que decidirse. Si vemos en el capítulo de hoy, el pueblo de Israel realiza la maldad delante de Jehová. Y entonces Jehová utiliza a través del rey Moab y lo hace ser fuerte a la tierra Moab y manda al pueblo de Israel. Con el bastón de incrédulos le golpea al Hijo de Dios. Pero al ser sancionados, los pueblos de Israel tienen que regresarse arrepentidos, pero ese corazón tan duro no se dan cuenta, no arrepienten y cada vez más se llenan de incredulidad. Esto es la característica de los no creyentes que no entienden la palabra de Dios. Y por eso imagínense cómo al no entender la palabra durante 18 años ellos fueron sufridos durante 18 años. Como esto, ellos serán duros. Ellos siendo golpeados, están sufriendo, no se daban cuenta y durante 18 años estuvo aguantando. Una vida de fe siempre es bueno que retroceder rápidamente espiritualmente, romper el molde viejo rápidamente. Los costumbres viejos, la naturaleza vieja, aunque tengamos esto, no sirve para nada para el crecimiento de fe. No sirve para nada, no hay ningún beneficio. Si vamos a otro comité, si utilizamos la humanismo y utilizamos nuestra cabeza, se da un poco, pero en nuestro comité es imposible. Por eso ustedes tienen que abandonar rápidamente y tienen que ir para el crecimiento de fe. Por eso, nosotros cuando escuchemos tenemos que recibir la gracia, pero hay muchos creyentes que escuchan la palabra con su mal sentido. Por eso, gran gracia es retroceder nuestra vida de fe. Dice en 3:15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Delante de Ahod sale una palabra muy interesante que es ¿cuál es zurdo? La palabra zurdo quiere decir que utiliza mejor que la derecha. Es esta persona. En nuestra iglesia también hay muchos zurdos. No quiere decir esto. Nosotros viendo esta palabra en lenguaje original, quiere decir zurdo, quiere decir que es una persona que no puede usar la derecha. En verdad, Ahod era un discapacitado que no podía utilizar su mano derecha. Era un discapacitado. Pero Dios, sorprendentemente, a través de Ahod, a través de esta discapacidad, lo utiliza. Si vemos la Biblia, la mano derecha, ejemplo, el tribu Benjamín, y había muchos soldados que utilizaban bien la mano derecha. Benjamín, el significado, Benjamín quiere decir los hijos del mano derecho. Pero hay muchos soldados muy buenos del mano derecho,
pero utilizó a Og, quien no podía usar la mano derecha, quien era zurdo. Por eso esta persona tenía muchas debilidades. Pero si nosotros nos quedamos en esa debilidad, no se puede. ¿Cómo podemos hacer para salir de nuestra debilidad? Eso es, si Dios se hace nuestra fortaleza, Dios es nuestra fuerza. Como la imagen quien somos, tenemos que entregar a Dios. No es establecer todo yo, sino si dejamos la mano de Dios, Dios nos utiliza en el momento necesario. Vea, el apóstol Pablo también. Los eruditos de la Biblia, quien sea, Pablo tenía una enfermedad que era incurable, pero le pide a Dios y le pide que le eche la espina de Satanás. Y entonces Dios, ¿qué le responde? Que de la debilidad tuya vas a vencer esa debilidad. ¿Por qué sucede esto? Pablo, quien tenía muchos talentos, para que él no sea, para que se haga humilde, y dejó la espina en su físico. Pablo también, a través de la voluntad de Dios, lo aceptó como era. Y confiesa así en 2 Corintios 12:10. Dice, pero lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en antiguas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. El momento en la debilidad soy fuerte. Al saber que su físico era debilidad, y confió más a Dios. En la espina del cuerpo no hizo el tropiezo de su vida de fe. Pablo no era su poder, sino embestió el poder de Jesucristo y vivió. También Ahod también no miró su debilidad. A través del poder de Dios enfrentó delante del rey Moab. Y sale en la imagen que mata a Moab. Esta discapacidad de Ahod mata a este rey de Moab. ¿Cómo lo hizo? Ahod fue a buscar al rey de Moab y le dijo que voy a decir algo, una palabra muy importante, y eche todos sus sirvientes. Entonces el rey, y era una persona que tenía discapacidad, y confió y lo hizo salir a todos los sirvientes. Y en ese momento Ahod, y en escondió una espada en su mano derecha, y con la izquierda lo mató al rey Moab. El rey Moab pensó que él no era nadie porque tenía discapacidad, y mata al rey Moab. Y junto con los pueblos de Israel, como 10,000 los guerreros de Moab, mata a todos. Vemos el versículo 27. Y cuando había entrado, tocó el cuerpo del monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestro enemigo, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vasos de Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguna persona.
Ahod y las generaciones de Israel era la victoria perfecta. ¿Y cuál es la fuente de esta victoria? Vean bien. Jehová, Dios nos dio a este rey de Moab en la mano del pueblo de Israel. Esto es importante. Jehová hizo juntos. Todas las cosas tienen que empezar desde Jehová. Ustedes tienen que empezar desde Cristo. Ahod, aunque era un tenía discapacidad, pero él sabía que Dios lo utilizaba a él y realmente experimentó la obra de Dios. Un teólogo de la Biblia analizó esta palabra. Ahod, que no podía usar su mano derecha, de su debilidad, de punto malo, confió a Dios. Y entonces Dios se hizo la mano derecha de Ahod. ¿Qué quiere decir? Que Dios ocupó a Ahod. Vean qué lindo que es. Al estar atrapado en la mano de Dios se hace así. No utilizar humanismo a través de alguna persona. Ya ese hecho no van a tener triunfo. No hay que confiar a las personas. No hay que utilizar a las personas. A esa persona Dios no tiene ningún interés que utilicen el humanismo. Al ser así no se puede. Si nosotros miramos solamente a Dios, Dios nos da todo. Tiene que orar para que ustedes sean atrapados en las manos de Dios. Dios, utilíceme a mí. De lo que Dios nos da la fortaleza, todo lo puedo hacer. Tiene que ser así. Al ser así, nosotros podemos ocupar nuestra devoción, nuestros trabajos, nuestros campos. No hacer yo. Están confundidísimos. Delante de Dios, yo soy inútil, yo soy discapacitado, yo no soy nadie. Pero si Dios nos ocupa, lo puedo hacer todo. Entonces Dios va a decir, ok, yo te ayudaré. Tengo que mirar solamente a nuestro Dios. Quiero que por eso puedan experimentar toda la experiencia de Dios. Punto 2 es Samagar, que nacido de agrícolas. Versículo 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anán, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una acogida de bueyes, y él también salvó a Israel. Lo que tenemos que ver, lo importante, la enseñanza espiritual de este versículo, y está diciendo que lo importante es que Samgar mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, que era un agricultor, y él tenía profesión de ser un agricultor, pero Dios lo llamó y sin pregunta, al obedecer a la palabra, y lo utilizó Dios a Samgar. Esto es importante. Por eso nosotros solamente tenemos que obedecer. Entonces, ¿cómo lo llama Dios? Dios estableció la iglesia, a través de la iglesia nos establece a nosotros. No tiene que confundirse que lo llamó a las personas. No tiene autoridad para que hagan así. Los hombres, sino con la sabiduría, con la inteligencia que nos da Dios, podemos hacer las cosas. Amén. Cuando hace el hombre, me siento bien, me siento mal. Y las cosas, cuando hacemos mirando al hombre, hacemos las comparaciones. No es el hombre. Parece que delante de los ojos de ustedes se equivocaron a esa persona. Es diferente. No, están equivocados. Dios sabe todo. Por eso ustedes no tienen que estar concentrados en eso y tener conflicto en eso. Solamente obedezcan la palabra de Dios.
el Samgar obedeció como sea, porque él era débil, tenía mucha debilidad. Solamente obedecer es la palabra de Dios. La palabra obedecer quiere decir deshacer lo mío y coincidir en la dirección de la voluntad de Dios. Esto es obedecer. Tenemos que dejar toda nuestra. En una vida de fe habrá muchas cosas, pero no tenemos que estar atrapados en mi perjuicio. Tenemos que dejar todo mi perjuicio, mi pensamiento y obedecer en la palabra de Dios. Esto es una vida de fe, correcto. Es diferente. Yo, si Dios me dice que lo haga, no entiendo a esa persona que no obedece en la palabra. Está loco esa persona. A través de la iglesia de Dios nos damos el trabajo. No puedo. Están locos ellos. Vean este Samgar. Si estableció, le llegó el poder de la mano de Dios y mató los 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Pero vean, esos 600 eran soldados del ejército. Pero un agricultor que no tenía ningún entrenamiento, con una agujeada mató a ellos. Por eso quiere decir esto, mi debilidad no es problema delante de Dios. Si es la voluntad de Dios, si es lo que quiere Dios, aunque no estemos preparados, no importa, Dios nos utiliza. En la palabra de Dios tenemos que obedecer absolutamente. Y entonces la obediencia es mejor que el sacrificio. Si siempre hacemos el culto, si no obedecemos, no sirve para nada. Si nosotros somos obedientes, Dios nos utiliza como protagonistas de la respuesta. Si vemos espiritualmente, hay personas que no pueden utilizar Dios. Hay dos tipos. ¿Cuál es? Primero, una persona es muy confiado, está muy confiado. Volviendo a otra palabra, están muy agrandados y no tienen nada es muy orgulloso. Y no tiene interés de la palabra de otra persona. Es su palabra, su idea, su palabra es lo mejor. A esta persona no utiliza a Dios. En una palabra no lo utiliza Dios. Dios no lo utiliza. La persona que no utiliza a Dios no utiliza a las personas. Si el dueño no utiliza ni otras personas. Si Dios no utiliza, el hombre no lo utiliza. Tiene que saber esto. Por eso no tiene que tener su motivación. Tiene que orar puramente y tiene que obedecer. Si los pastores hablan, obedezcan. No sean mentirosos. No sean engañadores. Entonces nosotros siempre tenemos que obedecer sin razón. Dios no lo utiliza, que utilizan sus ideas. Ni siquiera escuchan los pastores. Tiene razón, él tiene su pensamiento correcto. Dios no lo utiliza a esa persona. ¿Saben por qué? Al final ellos sacan su identidad. Ellos al final, en vez de mostrar a Dios, muestra a Él mismo. Yo, todas yo. Por eso no lo utiliza Dios. Yo tampoco lo utilizo a esas personas. Si yo veo algo de eso, yo no lo utilizo a esa persona. Porque Dios no lo utiliza, porque yo voy a utilizar. Aunque seamos pastor, aunque utilicemos a esa persona, sufrimos y mata la iglesia. Y el otro tipo de persona es que no tiene confianza, demasiadamente no confía. Yo soy inútil, insensible,
Parece que es una persona humilde, pero no hace nada porque siente presión y está atrapadísimo. Pierde el tiempo, pierde lo materiales y no está libre de su vida. Y algunas personas y están atrapados de las comparaciones, y entonces a estas personas no puede utilizar Dios. Si no admite a sí mismo, ¿cómo el Espíritu Santo lo va a utilizar a esa persona? Todas las cosas quieren hacer con su fuerza. Si nosotros le hacemos trabajar a esas personas, están con quejas y están con enojos. Las personas del Espíritu Santo siempre tienen que estar alegres, contentos, y tienen que estar agradecidos, alegres. Dios, como una persona, me dio esta devoción, este trabajo, agradecimiento, gracias, gracias. Esto es la confesión de Pablo. Siempre esté gozoso, siempre esté agradecido. Aunque sepa mi debilidad, esa persona que, aunque sabe su debilidad, va adelante de la palabra de Dios, Dios lo utiliza. Y aquí también lo más importante que tenemos que ver, si Dios lo utiliza, nosotros somos un instrumento de la obra de Dios. Ve a Sangar con una aguijada de los que lleva los bueyes, mató a los soldados de filisteos. No era una espada. Al llegar el poder de Dios, ve a David también. Con las piedras mató a Goliat. Pero al establecer, en un momento mató en un piedrazo. Este es el poder de Dios. Jesús, cuando le alimentó a 5,000 personas, tenía 5 panes y 2 peces. Y esta vianda, ¿quién lo tenía? Un niño, 2 peces y 5 panes. Con eso obró Jesús. Dios, aunque parece que es débil y parece humilde, pero al llegar el poder de Dios, y se levantó milagros. Quiero que ustedes sean estos instrumentos. Por si acaso, si dicen que yo no puedo poder, no tengo, no sean engañados. Ustedes tienen que aferrar en la palabra del púlpito, y quiero que desafíen en la fe. Es el día de invitar a los nuevos creyentes por internet. Este tiempo quiero que sea un tiempo de sobrepasar a sí mismo. Quiero que desafíen ustedes. Es una oportunidad para reformar mi debilidad. Cuando cae la palabra, nos investimos en la palabra de Dios y que podamos establecer como discípulos de Cristo. Y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Nick Pichichi, quien nació con discapacidad. Esta persona desde nacimiento no tenía sus brazos y sus pies, solamente tenía su cara y su cuerpo. Ustedes conocen perfectamente. Ahora es el padre de 4 hijos y entró al seminario teológico y está siendo el pastor. Y con ese cuerpo están
yendo a todos los países como un evangelista. O sea, su debilidad lo superó por la fe y están viviendo una vida de fe, de testificar a Dios. Dios muestra el milagro y al momento Él dice que a mí me hizo ser un milagro. Es un milagro, no tiene sus pies y brazos. Pero estas personas, aunque no tengan sus pies y sus brazos, y hace muy bien la natación. Al mostrar el milagro y me hizo ser milagro a mí mismo. Yo soy menos que Wichichi, soy igual. Dios, mirando a Dios que me utiliza, utiliza para la obra de Dios. Y yo a través de esta confesión de Wichichi dije, amén. Por ahí es igual. A mí me hizo ser un milagro, no hay otro milagro. Dios ni un momento nunca me abandonó a mí. Por eso yo también yo no abandono a mí mismo este milagro. Dios no abandonó a mí y así que yo tampoco voy a abandonar a mí mismo. Todos los creyentes, mis imágenes, mis situaciones nos queden atrapados. Esto es incredulidad. A través de esta incredulidad no podemos hacer nada. Dios me utiliza a mí y me hace ser un milagro. 24 horas. Este misterio de disfrutar junto con Cristo y entonces podemos experimentar el 25 y entramos en la respuesta eterna, en la bendición del trono. Quiero que todos sean esta persona del hombre de Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios Padre, todos los creyentes de la iglesia llevan que puedan tener su confesión que yo soy un milagro. Y mirando a Odi Samgar, aunque teniendo su discapacidad y experimentó a través del poder de las manos de Dios, salvó a Israel. Esta enfermedad de comparación descentralizado en mí, de capítulo Génesis 3, 6, 11, sea una noche de salir de esos problemas. En vez de exigir a los hombres y que nosotros podamos mirar a nuestro Dios y especialmente los líderes, los pastores, los diáconos y a través de la universidad de los líderes importantes y de RU y todo a través del entrenamiento puedan cambiarse su naturaleza. Ayúdanos nuestro Señor Padre. Nuestras debilidades, todo podemos ser dentro de Cristo. Esta confesión pueda ser nuestra confesión y ser utilizado firmemente y puedan vivir una vida de apóstol de esta época. Cuídenos con el Espíritu Santo en esta noche. Oramos en el nombre del Señor